Buen día a todos, nuevamente aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la obra en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne y se encuentra en la ruta 60 de Vermilion a Ohio, a Wakeman. Si usted entiende un poco el inglés, le invito a que nos visite. Allí sirvo al Señor, trabajando en aquello que el Señor me permite y me ayuda a hacer. Y en esta mañana, aunque ayer había dicho que íbamos a ver algunos versículos del tema de la paz del Nuevo Testamento, sucede que mientras leía mis devocionales temprano en el día de hoy, me llegó unos versos del mismo profeta Isaías, del Evangelio de Isaías, como yo le llamo, acerca del tema de la paz. Y los quisiera añadir esta mañana a los que ya hemos hablado. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 48, los versículos del 17 al 18 y el versículo 22. 17 al 19 vamos a leer y el versículo 22. Dice así la palabra. Isaías capítulo 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Primero, está hablando a Israel, pero estas palabras son también aplicables a nosotros. Los creyentes son aplicables a todos aquellos que les interesa leer de la palabra de Dios y conocer más de Dios a través de su palabra. Y leo de nuevo, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. Es Dios quien tiene en su propósito enseñarnos qué es lo mejor para nosotros, de provecho para nosotros. Y si es Dios, pueden estar seguros de que Dios sabe hacer las cosas bien. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, todo lo que sucede es siempre para nuestro bien. Y añade más en el versículo 17, no solamente te enseña provechosamente, sino que te encamina por el camino que debes seguir. Si estamos atentos a la voz de Dios, a lo que nos enseña en su palabra, a la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, los de aquellos que ya han recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él, Dios, a través del Espíritu Santo y de su palabra, nos enseña el camino que debemos seguir. Y mire qué interesante el siguiente versículo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Y ahí viene el tema de la paz nuevamente. Y a Isaías relaciona el tema de la paz con escuchar atentamente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y la palabra aquí, si hubieras atendido a mis mandamientos, quiere decir desde el hebreo como cuando uno está pendiente con atención a lo que se le está diciendo a uno, a lo que Dios está hablando por medio de su palabra. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz. La paz atada a atender la palabra de Dios como un río. Y sigo con las palabras en hebreo. Aquí la frase como un río se refiere a ese manantial que brota de la montaña que siempre está dando agua constantemente. En Barranquita nosotros teníamos una finca familiar y allí siempre íbamos cuando subíamos una montaña siempre íbamos a un lugar donde sabíamos que había un manantial, porque de allí siempre estaba brotando agua y de allí podíamos tomar agua fresca, agua que estaba constantemente saliendo. A eso se refiere aquí el autor, usando la palabra como un río, como el agua que sale de un manantial, que es fresca y que es continua, y tu justicia como las ondas del mar. Y tu justicia como las ondas del mar. Entendamos que la paz que Dios quiere para nosotros requiere que estemos atentos a su palabra, a sus mandamientos, atentos para escuchar, atentos para hacer. Como dice el libro de Santiago,
en su epístola Santiago, en el capítulo 9, primer capítulo, los que solamente oímos y no hacemos la palabra de Dios, aquellos que oyen y no hacen la palabra de Dios, son como aquellos que se levantan por la mañana, se miran en el espejo y después no hacen nada. Hay que oír la palabra de Dios y hay que vivir la palabra de Dios. Y cuando estamos atentos, estamos viviendo la palabra de Dios, la paz en nuestras vidas, esa paz completa, esa paz en todo nuestro ser, entonces corre como el agua de un manantial que siempre está brotando. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Una vez más bendice tu palabra que aquí ha sido expuesta. Padre, haz a través de tu Espíritu Santo que llegue a los corazones de aquellas que lo están escuchando y de aquellos que necesitan primero de recibir a Cristo como Señor y Salvador, que puedan en esta mañana confesar que son pecadores, orar a Dios y pedirle que le perdone y que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador de corazón. Y aquellos hermanos y hermanas que necesitan paz y aliento y esperanza, o que están en algún momento dado o en este momento un poco desviados del camino, que entiendan que es el Señor quien nos lleva por el buen camino y que es el Señor, Dios, a través de nosotros escuchar sus mandamientos, que nuestra paz entonces es como la de el río, siempre constante, siempre clara, siempre fresca. Gracias Dios, en nombre de Jesús oramos. Amén.